Vamos a pedir que Dios bendiga este tiempo. Padre, queremos darte gracias por el tiempo de oración que hemos podido compartir antes de este estudio. Y te podemos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Queremos, Señor, que nuestros corazones, Señor, ahora se abran ante tu palabra. No solo nuestros oídos, sino también nuestro corazón. Y que veamos, Señor, tu salvación. Que veamos tu juicio. Que veamos a Cristo como nuestra única esperanza. Y salgamos de aquí recordando, Señor, lo bendecidos y afortunados que somos de poder haber sido receptores de tu gracia salvadora. Háblanos hoy, Señor, y sigue edificándonos a la luz del libro de Génesis, un libro que está siendo tan enriquecedor para nuestra vida y que lo va a seguir siendo a lo largo de todos sus capítulos. Habla a tu iglesia, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos encontramos con nuestros estudios en el libro de Génesis. Y como saben, nosotros hemos dejado atrás la entrada de Noé y su familia junto con los animales que Dios había determinado en el arca de Noé. La semana pasada vimos un mensaje titulado Mete a tu familia en el arca. Hablábamos de cómo entraron en el arca, pero también aprovechamos para mostrar la responsabilidad que tenemos, especialmente los hombres, por nuestras familias y por llevar nuestras familias a obedecer al Señor junto a nosotros. No solo somos llamados nosotros a obedecer al Señor, sino a responsabilizarnos de que nuestros hogares también respondan en obediencia delante del Señor. Ahora vimos el otro día cómo entraban en el arca y finalmente la puerta se cerraba y el Señor había cerrado la puerta del arca. Así que ahora nos encontramos con la secuencia siguiente. Dios había escogido a Noé, le había anunciado el diluvio. Noé había sido un predicador de justicia. Por muchísimos años había estado edificando el arca. Finalmente las personas ignoraron el mensaje de Noé y solamente entró Noé con su familia en el arca obedeciendo al Señor y Dios cerró la puerta. Ahora empieza el diluvio. Nosotros debemos recordar que en el versículo 12 del capítulo 7 habíamos leído esto. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ya en el versículo 12 del capítulo 7, el texto nos decía lo que había sucedido, que la lluvia había caído sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Pero ahora nos vamos a encontrar un montón de versículos volviendo a hablar de lo mismo. Y lo único que harán estos versículos es enfatizar la importancia de esos días de agua, de esos días de lluvia, de esos días de diluvio. Podría haberlo dejado Noé ahí, Moisés lo podría haber dejado ahí, simplemente decir que por 40 días y 40 noches llovió y acabar. Pero ahora va a estar repitiendo una serie de información para que nosotros veamos la gravedad y la importancia del diluvio. Hoy vamos a estar trabajando un texto muy amplio porque vamos a estar viendo desde el capítulo 7 y el versículo 17 hasta el versículo 12 del capítulo 8. Así que vamos a ver una amplia gama de versículos, pero que envuelven este diluvio. Lo primero que nos vamos a encontrar es la proporcionalidad del diluvio. Y guarden esa palabra en su corazón, la proporcionalidad del diluvio, porque ahora van a entender por qué digo esa palabra. Del versículo 17 al 20 leemos así. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días. Ya nos había dicho el versículo 12 que por 40 días y 40 noches llovió. Pero ahora dice, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra, y las aguas aumentaron. Justo antes nos ha dicho, y las aguas crecieron. Ahora nos dice, y las aguas aumentaron, y otra vez, y crecieron mucho sobre la tierra.
y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas, nuevamente, y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Mira qué interesante. El versículo 12 había dicho que por 40 días y 40 noches llovió. El versículo 17 empieza diciendo que la tierra vivió ese diluvio por 40 días y empieza a decir, y las aguas crecieron. Versículo 18, y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la faz de la tierra, sobre la superficie. Versículo 19, y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Y luego el 20, 15 codos por encima subieron las aguas. Óyeme, ¿no bastaba con decir que llovió 40 días y 40 noches? En cada versículo, y las aguas crecieron. En el siguiente, más, y las aguas crecieron y aumentaron. En el siguiente, más, y las aguas aumentaron y cubrieron todos los montes. En el siguiente, más, y las aguas aumentaron 15 codos por encima. ¿Por qué hace eso Moisés? ¿Creen que es casualidad? ¿Creen que Moisés dice, tengo un montón de tiempo libre, no tengo apenas nada que escribir de parte del Señor, me voy a poner a repetir que el agua ha crecido? En cada versículo parece que lo han castigado como las maestras antes. Moisés repite 100 veces, el agua creció, el agua creció, el agua creció. Yo no creo en las casualidades. Pero cuando nosotros entendemos la manera de escribir de la literatura hebrea, sabemos que repetir algo mucho es el deseo de enfatizar algo. Y lo que está diciendo Moisés es que está queriendo poner un punto, una exclamación, destacar en gran manera ¿cuánto aumentaron las aguas? ¿Cuánto crecieron las aguas? ¿Y por qué digo yo lo de la proporcionalidad? ¿Por qué hablo de la proporcionalidad del diluvio? Porque las aguas crecían en proporción a cómo el mal había crecido en la tierra. Desde que pecó Adán, desde que Adán y Eva pecaron y salieron del Edén, algo que hemos visto desde Génesis 3 es que el mal crece más. Y un hermano mata a otro y el mal crece más. Y hay un descendiente que viene de Caín y tiene 2 esposas y mata a un muchacho y alardea y crece más. Y el mal crece más y el mal crece más. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Que conforme el mal crece más, el juicio crece igual. Que en la medida que crece el pecado, crece la justicia de Dios. Que nada de lo que el pecado haga va a quedar inmune al juicio divino. Que si el pecado es grande, imagina la grandeza del juicio de Dios. Hay muchas personas que no consiguen creer en el infierno, no porque la Biblia no hable de él. Hay sectas y falsas religiones que tuercen textos bíblicos para contradecir la doctrina cristiana del infierno. Muchos tuercen palabras, les dan doble sentido, incluso movimientos dicen que no creen en el infierno, sino en el concepto de aniquilacionismo. Que para los justos habrá vida eterna, pero para los malvados no. Porque ¿cómo un Dios? Mira la pregunta que hacen. ¿Cómo un Dios que es bueno en gran manera puede tener condenado eternamente a un ser humano? Porque la medida del juicio es en medida al pecado cometido. Y alguno dirá, pero el pecado cometido no es tanto para una condenación eterna. ¿En relación a quién mides ese pecado? Cualquier cosa que me hagas a mí puede parecer poco, porque es un pecador pecando contra otro pecador. Pero no hemos pecado contra un pecador. No hemos pecado contra un ser miserable. No hemos pecado contra un ser injusto. No hemos pecado contra un ser malvado. Hemos pecado contra el santo creador del universo, que no tenía por qué hacernos a ninguno de nosotros y por gracia nos creó.
que no tenía por qué darte vida y te la regaló, que no tenía por qué despertarte esta mañana y te renovó sus misericordias, que no tenías por qué existir y te dio un propósito en tu existencia y contra él has pecado. Perfecto, justo, bueno, santo, sin defectos, sin mancha. Dio todo, creó todo, mostró favor y gracia y amor y contra él escupimos en la cara. El juicio parece severo si lo hacemos contra nosotros, pero hemos pecado contra el Santísimo Dios. Y el juicio tiene que ser en sintonía, en armonía, en proporción sobre contra quién hemos pecado. La maldad se multiplicaba más y más y las aguas crecían más y más. Porque de una manera el texto nos da a entender que el juicio debía cubrir toda la maldad de los hombres. Ninguna pizca de pecado, ningún acto malvado podía quedar impune. ¿Y sabes qué? Me da consuelo eso. No solo me da pena pensar en los cadáveres flotando en el agua. No solo me da pena pensar en ancianos, niños flotando en las aguas, con cuerpos completamente inertes y sin vida. Me da consuelo también, porque vivo en un mundo lleno de injusticias. Vivo en un mundo donde el político corrupto se sale con la suya, donde el traficante de drogas vive de lujo y el esforzado trabajador lo pasa fatal. Vivo en un mundo donde los carteristas y ladrones viven de eso mientras roban a gente que honestamente trabaja 8 o 10 horas al día para alimentar a sus hijos. Vivo en un mundo donde los futbolistas que no hacen nada más que chutar una pelota viven como multimillonarios mientras mineros y trabajadores de riesgo que arriesgan su vida viven con lo justo y necesario. Vivo en un mundo donde el violador se sale con la suya, donde el ladrón se sale con la suya, donde el traficante se sale con la suya, donde el mafioso se sale con la suya y encima alardean y se ríen de nosotros porque no podemos hacer nada para evitarlo. Pero me da consuelo saber que así como vino el diluvio, ningún pecado quedará impune. Los jueces de este mundo no lo podrán hacer. Los abogados de este mundo no lo podrán hacer, porque incluso la mayoría de ellos están tan comprados y son tan corruptos como los que cometen esos pecados. Pero el juez de jueces no pasará nada por alto. Y un día cada mafioso, cada asesino, cada violador pasará delante del trono de Dios. Y así como las aguas del diluvio arrasaron con todos los pecados de este mundo y con toda la maldad de esta tierra, el juicio de Dios no dejará títere con cabeza. Y eso me da consuelo. Me da consuelo. Porque es desesperante vivir en este mundo pensando que al final se van de rositas. Es desesperante. Quizá para ti no, porque no te lo están haciendo, pero para el que le quitaron la casa, para el que violaron a su hija, para el que mataron a su mujer, es desesperante. Pero hay una esperanza, la justicia de Dios, mucho mayor que la justicia de los hombres. Y así como crece la maldad, crece el juicio. Y todos serán juzgados un día. Y nosotros también, con la diferencia de que nuestra maldad fue juzgada en Cristo. Porque reconocimos nuestra maldad, reconocimos nuestra injusticia, reconocimos nuestro pecado y reconocimos que nuestra única esperanza era la misericordia de Dios en Cristo Jesús y su gracia sobre nosotros. En Génesis 6:5 habíamos leído: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Por eso las aguas crecían más y más. Por eso las aguas aumentaban, crecían, superaban los montes, porque había que sumergir bajo las aguas del juicio toda la maldad de los hombres que había corrompido la tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué era necesario? Pues por lo que hemos dicho antes, amados hermanos, porque Dios es santo. Si no, no sería necesario. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Hermanos amados, solo hay una cosa que esconde el rostro de Dios de los hombres,
Su pecado. Él es demasiado santo para mirar la maldad. Él es demasiado santo para mirar la injusticia. Él es demasiado santo para mirar la iniquidad y pasarla por alto. Si fuera otro falso Dios, no. Baal le encantaban los sacrificios, los holocaustos y las orgías. El dios Moloch le encantara que le dieran niños. Las diosas griegas les encantaban que mujeres rameras se acostaran con hombres para darles adoración. El dios Baco, del que viene la palabra bacanal, le encantaba que su culto fuera sumergido en vino, en embriaguez, en orgías. Les encantaba. Pero el único Dios verdadero es santo. Y Él no puede mirar el mal. Él no podía ver lo que pasaba sobre la tierra y quedarse impune, quedarse sin reaccionar, sin hacer nada. Él no podía seguir viendo a la creación multiplicando la maldad entre ellos y simplemente mirar a otro lado. Y ahora nosotros, que somos creyentes, deberíamos tener un poco de eso. Porque a mí me duele y me preocupa cuando uno dice que es creyente, ve la maldad, ve la injusticia y es capaz de mirar hacia otro lado. Porque yo entiendo que el mundo piense, no me afecta tanto, cada quien con lo suyo, pero no entiendo que aquel que dice que es templo del Espíritu Santo pueda ver la maldad y mirar a otro lado. Pueda ver la injusticia y mirar a otro lado. Hermano, deberíamos aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Si no aborreces el pecado, yo me preguntaría si te arrepentiste alguna vez. Estos primeros versículos nos recuerdan algo y quédate con esta frase. Así como solamente los que estaban en el arca flotaban sobre las aguas del juicio, solo aquellos que estén en Cristo sobrevivirán al fuego de la condenación. Todo quedó sumergido bajo las aguas. Superaron 15 codos los montes más altos. Ninguna cima de montes se veía. Solo una cosa estaba sobre las aguas. Solo una cosa no se había ahogado. Solo una cosa no había quedado sumergida en el diluvio. El arca del Señor. Solo una cosa quedará firme el día del juicio venidero. Aquellos que están en el arca de Cristo. En Cristo, nuestra arca de salvación. Solo los que entraron en el arca flotaron sobre las aguas. Y solo los que estamos en Cristo seremos librados del juicio venidero de Dios. Cuando venga la condenación, cuando venga el fuego para acabar con todas las cosas, nosotros estaremos seguros y flotaremos como esa arca sobre el juicio de Dios, porque estamos en Cristo. Y ese juicio ya no será para nosotros. Estaremos seguros en el arca. Estaremos seguros en Cristo Jesús. Ahora, hemos hablado de la proporcionalidad del juicio. Tanto era el pecado, tanto era el juicio, tanto eran las aguas. Ahora, otra palabra, la universalidad del juicio. Universalidad del juicio. Nosotros hablamos de universalidad cuando algo afecta a todo el universo, a toda la creación. Y los versículos 21 y 22 de Génesis 7 dice, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. Todo. Las aves murieron. Las bestias murieron. Los animales que brincaban sobre la tierra murieron. Los abuelos y las abuelas murieron. Las madres embarazadas murieron. Los hombres adultos murieron. Los niños murieron. Los bebés que estaban ahí murieron. Todo lo que tenía aire, aliento de vida, cada ser creado con vida, murió. El juicio alcanzó absolutamente a toda la creación. Y eso nos recuerda otra cosa. El juicio venidero alcanzará a toda la creación. Ningún ser humano, y ahí sí hablamos de seres humanos, ningún ser humano se librará del juicio de Dios.
Toda carne estará bajo el juicio del Señor. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11 y 12 dice: y vi un gran trono blanco. El martes les recordé qué libro íbamos a empezar después de Gálatas, ¿no? ¿Para qué lo dije? Desde el martes estoy así. ¿Para qué lo dijiste, Juan Manuel? ¿Para qué te has metido en eso? Podías haber dicho otro libro. Pero ¿sabes qué? El martes yo pensaba eso, ¿no? ¿Para qué lo dije? Pero cuando repasaba mis notas y me encontraba con ese texto, entendí para qué lo dije. Porque el libro de Apocalipsis no es para tenerle miedo. Es un libro solemne y un libro muy edificante para la iglesia. Un libro que nos va a mostrar el juicio y también la victoria de Cristo sobre el mal. Y lo vamos a disfrutar. Eso espero. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. En primer lugar, mira esa imagen, de cuya presencia escapan, huyen la tierra y el cielo, y no se pueden esconder. No se puede esconder la tierra de Él. No se puede esconder el cielo de Él. Te habla de su grandeza. Te habla de la inmensidad de Dios, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Nada se puede esconder de Dios. Ni cielo y tierra, aunque intentaran escapar, pueden huir de la mirada atenta del Señor. Y mira lo que dice ahora, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y usa esa expresión Apocalipsis, grandes y pequeños. Una expresión que nos quiere mostrar que nadie va a quedar libre del juicio de Dios. ¿Sabes qué? Hitler pasará por el trono de Dios. Pero también el niño que robó a su madre pasará por el trono de Dios. Mussolini pasará por el trono de Dios, pero el hombre orgulloso pasará por el trono de Dios. Los grandes dictadores pasarán por el trono de Dios. Y los ateos que se burlaron de Dios o que no creyeron en Él o que negaron a Jesús pasarán por el trono de Dios, grandes y pequeños. Pero también me deja algo de consuelo, como dije antes, los grandes y poderosos que aquí han podido sobornar jueces, ¿qué le van a dar a Dios? Porque al juez le puedes dar una casa, le puedes dar un coche, una mansión, una vida de lujo, pero ¿cómo vas a llegar a Dios, el dueño del oro y la plata, y decirle, ¿qué quieres que te dé? Todo es mío. No me puedes comprar. A los hombres podías. En el mundo podías. Pero no hay nada que no sea mío ya. No escaparás del juicio. Por mucho tiempo miro como falsos apóstoles y maestros, como verdaderos atracadores sin pistola, atracan el corazón de los ingenuos y les sacan todo. Trasquilan a las ovejas. Les arrancan las vestiduras, los dejan casi en la miseria, mientras a costa de la fe, sin sentido de muchos, la ingenuidad, acaban aprovechándose de los ingenuos para vivir vidas de lujo. Hacen mercadería de las personas. Y a veces me pregunto, Señor, y siguen ahí, y siguen ahí. Te voy a ser honesto, si fuera por mí, seguro que más de un rayo había caído ya. Pero no va a caer porque Dios sabe cómo hace las cosas. Pero los veo y veo sus discursos y cómo mienten y cómo extorsionan, incluso cómo retuercen la Biblia para sacar dinero a la gente. Y veo que se compran mansiones en el nombre de Dios y yates en el nombre de Dios y casas por Miami lujosas que ni siquiera uno de sus miembros se puede permitir. Pero grandes y pequeños estarán delante del trono. Esos falsos apóstoles pasarán por el trono.
Esos falsos maestros pasarán por el trono, esos dictadores pasarán por el trono, esos corruptos pasarán por el trono, pero el joven que murió con 15 años, habiendo sido simplemente un niño de espaldas a Dios también. El hijo de un creyente que fue a la iglesia durante 17, 18, 19 años, 20, murió, escuchó el evangelio, pero nunca quiso arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo también. La abuela tierna que nos hacía galletitas y leche con chocolate, que nos mimaba y nos daba una monedita a escondidas de nuestra madre, pero que no se entregó a Dios también. Grandes y pequeños. Porque así como las aguas mataron a todo lo que tenía vida, el juicio será sobre todos los que tuvieron vida. El juicio será sobre todos. Nada ni nadie escapará del juicio de Dios. Déjame decirte algo y espero que te lo tomes con advertencia, pero desde el amor. Tu madre no conoce a Dios, será un día juzgada por Él. Tu hijo no conoce a Dios, será un día juzgado por Dios. Tu hermano, tu hijo, tu madre, tu abuelo, tu esposo, tu esposa no conocen a Dios, pasarán delante del trono. ¿Sabes? Tú estarás en gloria. Tú estarás recibiendo los galardones que se te serán concedidos en el tribunal de Cristo, pero tus seres queridos pasarán delante del trono blanco y serán condenados por toda la eternidad. No importa que nos rechacen, hablemos del evangelio, testifiquemos a Cristo, seamos luz para ellos y seamos un ejemplo del poder transformador del evangelio, porque yo no quiero ni imaginar estar en gloria y pensar por un instante que aquellos que tanto amé están pasando uno por uno delante del trono blanco de Dios y que serán condenados por toda la eternidad. Solo los que estaban en el arca no murieron de la misma manera. Solo los que estén en el libro de la vida no morirán. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Te has dado cuenta? Lo que más me importa no es si tienes una casa en propiedad. Lo que más me importa no es si tienes un coche en propiedad. Lo que más me importa no es qué cosas tienes a tu nombre. Lo que más me importa es si tu nombre está en el libro de la vida. Porque prefiero de corazón que llegues al final de tus días sin casa propia y sin coche, pero con el nombre escrito en el libro de la vida, a que tengas 2 casas y 4 coches, pero te presentes ante el trono sin que tu nombre esté en el libro de la vida. Padres, les estáis dando la mejor educación a vuestros hijos. Os quitáis ropa para que vistan buena. Lleváis móviles de basura para que lleven los iPhone. Tenéis camisas de hace 2 años o 4 para que ellos cambien de camisa cada mes. Porque creéis que eso es amor. Al revés, vosotros trabajáis duro y ellos se llevan el beneficio. Les estáis enseñando que sin esfuerzo ellos tienen más que vosotros. Porque ya se esfuerza papá. No les estáis enseñando a ganarse las cosas. Pero padres, os estáis dando en cuerpo y alma para que no les falte nada material. Para que no les falte nada en la universidad, para que no les falte educación, para que no les falte teléfono. ¿Quieres bambas? Tómalas. ¿De qué marca? ¿Quieres teléfono? ¿Cuál? Y no se conforman con cualquiera. Tiene que ser 5, 6, 8G. El iPhone, el 14, no, ya salió el 15. El Samsung, el 21, ya van por el 23. Y la Play ya van por la 8. Y la equipación del Barça, de la barata de 20 euros, de esa que venden en la calle, no, de la de 90 euros la camiseta. Y tú en el Primark. Pero es amor. Amor es predicarles para que su nombre esté en el libro de la vida. Porque tu hijo se puede ir con las bambas Jordan, el iPhone 15, la ropa de marca y
con la carrera universitaria al infierno si no está su nombre en el libro de la vida. Sí, dales buena educación, no te digo que no. Dales lo que tú quieras material. Eres su padre, te entiendo, dáselo si quieres, pero dales el evangelio. He visto niños de 15 años tener accidentes. Yo siempre recomiendo a las personas mirar las esquelas de los periódicos, porque pensamos que todos van a tener 90 años. Y en todas las esquelas hay alguien de 30, de 25. Ahora vienen fiestas navideñas, pero días en los que los jóvenes salen el 24 en la noche, cenan con la familia y se van de fiesta. Comen con la familia y se van de fiesta. Y el 31 nosotros entraremos orando al Señor o entraremos en familia, pero ellos esperarán que acabe esa comida para ir de fiesta. Y no hay día que circulen más las ambulancias por nuestro país que Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, San Juan y todas las fiestas que tenemos. Porque para muchos padres es el último día que le dicen adiós a sus hijos. Y muchos hijos no están escritos en el libro de la vida. Nosotros no podemos salvarles, pero debemos predicarles. Hermano, yo no te puedo pedir que hagas lo que solo Dios puede hacer, pero tengo la necesidad de pedirte que hagas lo que Dios te manda hacer. Yo no voy a exigirte el resultado, pero sí la responsabilidad que Dios te ha dado. Que sus palabras en el camino, en la entrada, en la salida, en el levantarte, en el sentarse, en los postes de tu casa, estén escritas ahí. Seguimos con nuestro relato y nos muestra ahora los siguientes dos versículos, 23 y 24, nos muestran, terminando el capítulo 7, el exterminio de Dios. Mira qué título, parece una buena película. Dios el exterminador. Sí, amados hermanos, porque no los exterminó el diablo. Sí, ¿verdad? Ese señor de barba blanca, anciano, viejito, que pasa todo por alto. Es el Dios del diluvio. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no dice que fue el diablo, porque el versículo 23 dice, exterminó pues el Señor. Y eso me gusta leerlo. Porque vivimos en una cultura, especialmente los cristianos o los evangélicos, de que me va mal en el trabajo, está reprendido. Es el diablo. Me va bien en el trabajo, es una bendición. Llegó una enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, es el diablo. Llegó dinero, es el Señor. ¿Y si te dijera que a veces el de la enfermedad es el Señor y el del dinero es el diablo? ¿Y si te diría que el Señor no es una, ni dos, ni tres veces que ha usado enfermedades para volvernos más humildes, para llevarnos más a su presencia, y el diablo ha usado el dinero para seducir? No lo que sienta bien a la carne viene de Dios, lo que hace bien al alma viene de Dios. Cuando la Biblia dice todo coopera para bien de los que aman a Dios, no dice que todo sienta bien, dice que todo sirve para bien. Y a veces lo que sirve para bien no sienta bien. Siempre he dicho esto y siempre lo diré. Si yo me parezco un poco más a Jesús hoy, y espero que por la gracia de Dios cada año me parezca más, pero si hoy me parezco un poco más a Jesús, no es por los verdes pastos, es por los valles de sombra de muerte. Porque han roto mi corazón, me han llevado a desesperarme, me han llevado a orar, me han llevado a arrepentirme profundamente, a machacar mi ego y mi orgullo y a reconocer que soy un miserable que necesita al Señor. Cuando todo va bien, a veces se nos olvida. Y el Señor, que te ama, muchas veces usa arduas y duras pruebas para tratar contigo para tu bien. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra
150 días. 40 días y 40 noches llovió, pero la duración exacta y completa desde la lluvia hasta lo que prevalece en las aguas, 150 días. Pero no olvides que quien exterminó a todos fue el Señor. Quien mandó a un rey ir a una nación y matar a todos, y dijo literalmente, mujeres, niños, todos, fue el Señor. Quien se tragó a un pueblo en el desierto fue el Señor. Quien mandó fuego y azufre sobre unas ciudades fue el Señor. Quien mató a Ananías y Zafira por mentir sobre una herencia o un dinero que habían recibido fue el Señor. Fue el Señor. No fue el diablo, fue el Señor. Fue el Señor. Porque nada detiene los juicios de Dios. Isaías 24:1 dice: he aquí, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes. ¿Sabes de quién han venido muchos tsunamis? Del Señor. ¿Sabes de quién han venido muchos huracanes? Del Señor. ¿Sabes de quién han venido muchos terremotos? Del Señor. Ah, no, las placas tectónicas. El Señor mueve las placas. El Señor mueve los mares. Si el Señor sopla un poquito, una ligera brisa, inunda una ciudad. El Señor exterminó toda vida. A mí me hace mucha gracia que a veces, queriendo hacer a Dios dulce, la gente... Yo he escuchado esta frase, yo no sé si tú alguna vez, he escuchado a gente decir: Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola. No, Dios lo manda. Porque queremos mostrar como si fuera por Dios, nadie iría. Es culpa de la gente que quiere ir. No, Dios condena. ¿Quién te crees que va a estar condenando toda la eternidad? La gente cree que Dios va a estar arriba en gloria con nosotros y abajo va a estar ¿quién? Ah, va a estar el diablo. ¿El diablo no será condenado también? ¿Quién va a estar? La Biblia dice que ese lugar es el lugar de la ira del Cordero de Dios. Tú has visto la cara redentora del Cordero de Dios, pero otros van a ver la cara de la ira del Cordero de Dios. Y va a ser Dios el que muestre su ira por toda la eternidad. Hermano, deja de ver a Dios solo regalando cosas y entiende que Dios condena. Dios bendice, pero Dios también maldice. Dios salva, pero Dios también condena. Dios puede poner la enfermedad y poner la cura. Dios puede dar vida y puede quitarla. En 1 Corintios, cuando nosotros leemos el pasaje sobre la cena del Señor, ¿qué dice que pasó? Que porque habían comido algunos indignamente la cena del Señor, ¿qué dice Pablo? Por eso hay muchos débiles entre vosotros, muchos enfermos y muchos duermen. ¿Y quién puso la debilidad? ¿Quién puso la enfermedad? ¿Y quién puso la muerte? ¿Qué es lo que significa duermen? Fue el Señor. Jugaron con la cena del Señor. La tomaron indignamente y el Señor trajo juicio sobre algunos. Dios bendice y Dios maldice. Dios sana y Dios puede mandar una enfermedad. Dios da vida y Dios puede quitar vida. Pero lo que nos muestra finalmente el capítulo 7 es que prevalecieron las aguas sobre la tierra. Pero el diluvio que viene sobre el tiempo final, el diluvio que está por venir, no es de agua, es de fuego. En 2 de Pedro 3:10, el apóstol Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, así como las aguas vinieron de manera repentina, ¿verdad? El día del Señor vendrá como ladrón. Nosotros somos como Noé, pregoneros de justicia, anunciando el juicio. Pero la gente lo ignora, como ignoró a Noé. Pero así como vinieron las aguas, vendrá el día del Señor como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En el diluvio todo fue inundado,
En el juicio final todo será quemado. Pero ahora llegamos al capítulo 8 y empezamos con un Dios que se acuerda. Y qué frase bonita y a la vez curiosa. El versículo 1 del capítulo 8 dice: y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Y se acordó Dios. Pero Dios se olvida de algo. ¿Cómo se acordó Dios? ¿Cómo se acordó Dios? Como si le fallara la memoria. Como si por un tiempo se hubiera olvidado de Noé. ¿Te imaginas las aguas del diluvio, las aguas inundando la tierra y un día Dios allá arriba? Que me he olvidado del arca, que me he olvidado, que me la he dejado ahí, yo ahí mandando agua y se me ha olvidado que Noé está ahí abajo. No, hermano, no quiere decir eso. Cuando tú leas en la Biblia que Dios se acordó, tiene dos connotaciones. Usualmente, si lees el contexto de donde aparece esa frase, se acordó Dios, tiene dos sentidos. La primera es que es una muestra de misericordia. Nosotros vemos esa expresión, se acordó Dios, en momentos donde el Señor tiene misericordia, tiene compasión. En Job 14:13, mira lo que dice Job. Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Job sufre, Job lo está pasando mal, Job está viendo todo lo que sucede y mira que le pide al Señor: ojalá te acordaras de mí. Dios no se había olvidado de Job, Dios estaba en todo lo que pasaba, pero ¿qué quiere expresar Job? Ten misericordia. Acuérdate de mí, ten misericordia. Cuando leemos eso, la gran mayoría de veces expresa eso: ten misericordia de mí. Pero las otras veces que aparece y se acordó Dios, también tiene que ver con su pacto. Muchas veces veremos se acordó Dios relacionado con el pacto o los pactos que Dios haya hecho. El Salmo 105, el versículo 8 dice: para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Y aunque lo vamos a ver en Génesis 9 con más detalle, el tema del pacto, Dios ya le había dicho a Noé, no sé si lo recuerdan: y haré un pacto contigo y tu familia. Y Dios se acordó de Noé, se acordó del pacto que había hecho. Y ahora vamos de los versículos 2 al 5 y encontramos lo que yo he querido llamar el arca del descanso. Los versículos 2 al 5 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Dios ha mandado una brisa, las aguas comienzan a decrecer, se han cerrado las fuentes del abismo, y mira lo que dice el 3, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Así como subieron gradualmente, bajaron gradualmente. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. ¿Por qué las aguas empiezan a decrecer? ¿Por qué las aguas empiezan a bajar? Por un simple motivo: ya habían cumplido su propósito. ¿Qué sentido tenía dejar el agua? ¿Qué sentido tenía dejar las lluvias corriendo más días? ¿Qué sentido tenía dejar la tierra inundada? El propósito del diluvio era uno: el juicio. Todos habían quedado juzgados, todo había sido exterminado, las aguas habían cumplido su propósito. Y ahora Dios las va retirando regularmente. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios manda, ya sea agua o su palabra, siempre cumple su propósito. Hermano, Dios no mandó 1 litro de agua que no sirviera. Dios no da una palabra que no sirva. Y grábate esto en tu corazón: Jesús no derramó una gota de sangre que no sirviera para redimir.
Aunque muchos hoy presenten la salvación de Jesús como opcional, como si Jesús hubiera subido a la cruz, dado su sangre, y si hubiera dicho, ahora quien quiera que lo reciba. Ahora yo me pregunto, si Jesús sube a la cruz, da su sangre y nadie la quiere, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Pero es que Jesús no subió a la cruz para decir, quien quiera que la reciba. Jesús subió a la cruz y dijo, consumado es. Él vino a salvar a su pueblo. Él dio su vida por su pueblo. Ninguna gota de sangre fue tirada a la basura. La sangre de Jesús no fue opcional. La sangre de Jesús fue efectiva. Las aguas cumplieron su propósito, así como la palabra de Dios. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Qué consuelo saber que cuando la palabra sale, nunca vuelve vacía. Qué desesperante sería para un predicador decir, voy a predicar y no va a pasar nada. No, va a pasar. Va a pasar. Pero pastor, ¿y si predicas y nadie cree? A veces el propósito es juicio. Te presenté a Cristo y lo negaste. La palabra cumplió su propósito. Mañana no tienes excusa. Ese era el propósito. A veces creemos que la palabra cumplió su propósito cuando se salva a alguien. Que la palabra cumplió su propósito cuando algo pasa que nos agrada. Pero cuando alguien se enfada contra la palabra también cumple su propósito. Porque por muchos será rechazada, por muchos será odiada. Y Dios cumple su propósito para salvar, pero también cumple su propósito para condenar. Pero así como las aguas no volvieron vacías sin cumplir su propósito, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Sabes por qué predicamos los martes, los jueves, los domingos? Porque sabemos que Dios cumplirá su propósito con cada sermón. Los discursos de motivadores a veces vuelven vacíos. Los discursos de coach a veces vuelven vacíos. Los discursos de conferencistas a veces vuelven vacíos. Pero la predicación de la palabra no. Por eso Dios no quiere que cuente mis sueños, que cuente mis testimonios, que cuente mis vivencias. Dios quiere que prediquemos su palabra. Porque esa nunca vuelve vacía. Pero cuando yo leía ese pasaje recordaba algo. Noé había estado en el arca. Y yo no creo que... Sí, el arca flotó, pero yo me imagino que suave no habrá sido el tránsito. Quieras o no, el viaje debe haber sido duro. El viaje debe haber sido complicado. El zarandeo de las aguas se debe haber notado. Pero finalmente encontró reposo en el monte Ararat. Tu vida y la mía, amado hermano, aun estando en Cristo, a veces tiene zarandeo, a veces las olas nos zarandean y nos sacuden, a veces los tiempos son complicados, pero déjame recordarte algo. Sigue firme en el arca porque llega nuestro reposo. Ya está viniendo, ya vamos a reposar por siempre. No habrá más zarandeo. Pero donde el Señor manda juicio, donde el Señor manda dificultad, Dios también es un Dios que manda consuelo. En Isaías 54:11 dice, oh afligida, azotada por la tempestad. Mira qué bonita esa expresión. Azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. No importa cuán azotada hubiera estado el arca, el Señor la puso sobre el monte Ararat. No importa cuán azotado sea nuestra vida, nosotros estamos seguros en el Señor. En Él tenemos seguridad y en Él tenemos consuelo. Vamos a nuestros últimos versículos del 6 al 12, con este último fragmento que he titulado El cuervo y la paloma.
Dice así: y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer, la paloma regresó a él, y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Muchos comentaristas se preguntan el por qué cada 7 días manda un animal, por qué no cada 2, cada 3. Y la mayoría concluyen que Noé estaba respetando el día del Señor y mandaba a la paloma cada 7 días porque era días de adoración. Era el día del Señor y esperaba ese momento solemne para ver qué había pasado. También muchos hablan de lo que representa el cuervo y de lo que representa la paloma. Algunos consideran que el cuervo representa la carne, el esfuerzo humano por la salvación nuestra y que al final nunca vuelve al arca, nunca puede estar en Cristo. Otros que la paloma representa al Espíritu de Dios, la gracia salvadora, que al final, con esa hoja de olivo en su pico, nos está recordando el Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo sería aplastado como aceite, como una oliva prensada. La verdad, no lo sabemos. Afirmar esas cosas, yo creo que entra dentro de las especulaciones. Todo es posible, pero también poco probable. Y que simplemente fuera el hecho de enviar esos animales en búsqueda de vida, de tierra seca. Lo que sí es cierto es que Noé enviaba a los animales porque creyó en la promesa del Señor. Si yo desconfiara que habría salvación, no mando un animal tras otro. Pero cuando Noé vuelve a mandar a la paloma, está confiando que un día las aguas bajarán, volverá a la tierra seca, porque el Señor lo prometió. El Señor prometió que él no iba a morir. El Señor prometió que él había hecho un pacto con él y su familia. Y cada vez que Noé manda la paloma, cada vez que Noé manda ese animal, está diciendo desde su corazón: yo creo en tu promesa. Yo no creo que ahora esto va a acabar así. Yo no creo que ahora moriremos dentro del arca. Yo no creo que las aguas se quedarán. Y por eso vuelvo a mandar ese pájaro, para que un día yo compruebe lo que creo. Y es que tú dijiste que esto sería para empezar nuevamente, y así pasará. Noé tenía esperanza, también nosotros la tenemos. En 2 de Pedro 3, del 11 al 13 dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Un alto en el camino rápido. ¿Cómo deberían vivir los que esperan el día del Señor? ¿Cómo deberían vivir los que creen en el juicio venidero? ¿Cómo deberían vivir los que realmente creen que el Señor juzgará? En santa conducta y en piedad. ¿Sabes lo que me dice? Que aquellos que no viven en santa conducta y en piedad no creen que Dios los juzgará un día. No creen que el Señor vendrá en juicio. No lo creen. En el fondo piensan como muchos, aunque vengan a la iglesia, que Dios pasará a todos por el aro de la salvación. Y que Dios es tan bueno que al final dirá: bueno, venga. Porque es lo que muchos piensan. Muchos ven así a Dios como que: yo llegaré y al final el Señor, que es bueno, me miraré, mira. Venga, tira, te lo paso. Pero no es así. No es así. Por eso muchos dirán: Señor, Señor, pero ¿cómo me dices que me quedo fuera? ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso? ¿Y tu bondad? ¿Y mi justicia? ¿Y mi santidad? Yo no era solo amor. Yo no era solo bueno. Yo no era solo misericordia.
yo era santo, santo, santo. Soy santo, santo, santo. Y aquel que sabe que va a estar delante del santo, 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 se esfuerza por vivir una vida en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Noé sabía que vendría el diluvio, pero sabía que vendría tiempo de bonanza y por eso mandó los pájaros, porque sabía que el tiempo de bonanza iba a llegar tarde o temprano. Nosotros vemos que el mundo está de mal en peor, nosotros vemos que hay guerras y rumores de guerras, nosotros vemos que hay nación contra nación, que hay hambruna, muerte y destrucción, pero tenemos una confianza: esto será consumido. Pero nuestra esperanza no solo está en el juicio, sino en lo que vendrá después. Cielos nuevos y tierra nueva. El paraíso que perdió Adán lo veremos otra vez recuperado. Y yo vivo con esa esperanza. Si yo pensara que el mundo va a acabar como está ahora, qué desespero. Pero yo sé que veré un mundo perfecto y mejor. Lo veré porque Dios lo ha prometido. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Noé tenía esperanza, tú y yo tenemos esperanza. Por eso termino este mensaje con una pregunta. ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado para ese día? Solo tú sabes la respuesta. No le tienes que preguntar a tu mujer, no le tienes que preguntar a tu padre, no le tienes que preguntar a tu marido, te lo tienes que preguntar a ti. Porque incluso de los que están más cerca ocultamos cosas. Incluso los que más nos conocen no conocen lo más profundo de nuestros pensamientos. Incluso nuestra mujer que duerme a nuestro lado no sabe la profundidad de nuestro corazón. Solo yo sé la verdad de mí. Solo yo. Yo puedo ser el mejor de los actores, incluyéndome delante de mi esposa y mi familia. Y solo yo conocer lo que pasa cada día por mi cabeza, los sentimientos que hay en mi corazón. Solo yo sé si estoy preparado para el día del Señor. Solo yo. Muchos se podrán llevar sorpresas esperando que haya gente que no estará. Y gente que pensamos que nunca moriría en condenación, acabará siendo condenada por toda la eternidad. En el cielo y en el infierno habrán sorpresas. En la gloria eterna y en la condenación eterna habrán sorpresas. Para Dios no, pero para nosotros sí. Por eso si yo te hago una pregunta a ti, no le pregunto a tu marido, ni a tu madre, ni a tus hijos. Te pregunto a ti que te conoces y sabes lo que hay dentro de ti. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Mateo 24, 38 y 39 dice: pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás comiendo, casándote, dándote en casamiento, trabajando, viviendo? Hermano, no se estaban prostituyendo, no se estaban drogando en las esquinas, no estaban matando y haciendo masacre de niños. ¿Sabes qué estaban haciendo? Comer, beber y casarse. ¿Sabes qué significa? Vida normal. Vida normal. No, siempre tenemos la idea de que estaban todos ahí, entre drogas y prostitución y asesinato. No, estaban haciendo vida normal. Trabajando, comiendo, comprando, bebiendo, charlando, pero ignorando el mensaje de Dios. Yo no te pregunto si te estás prostituyendo, drogando, emborrachándote. Te pregunto si estás haciendo una vida normal, sin pensar en Dios y su palabra. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, la gente estará haciendo una vida normal, sin esperarlo. Porque ha dicho Pedro que nosotros lo aguardamos. Vivimos cada día esperándolo. El resto del mundo vive su vida normal, simplemente no lo espera. Y yo vivo mi vida normal esperando al Señor. Y esa espera me hace vivirla dándole prioridad en santidad, piedad y justicia. ¿Estás preparado para ese día? ¿O vives como si el diluvio que está por venir no fuera a llegar? Llévate esa pregunta a tu casa. Medítala en el Señor.
y responde delante de Dios esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por un día más hablar a nuestras vidas y a través de este libro de Génesis, Señor, seguir tratando con nuestros corazones. Señor, tu palabra es perfecta y yo sé, como hemos leído hoy, que no volverá vacía, que hoy este mensaje cumplirá su propósito en el corazón de cada uno conforme a tu voluntad. Que podamos, Señor, vivir nuestras vidas aguardando el día de la venida del Hijo del Hombre. Esperando, Señor, lo que está por venir y con un corazón que vive cada día diciendo, Maranata, ven, Señor Jesús. Yo he llevado esta palabra a sus oídos, Señor. Lleva tú la palabra a los corazones. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.